Bienvenidos al podcast El Arte de Gozar. Mi nombre es Estefanía Lagarda y es un gusto, como todos los días que subimos episodio nuevo, compartirles una historia más, una motivación más, una inspiración más, que en esta ocasión les voy a confesar algo. Les voy a confesar que es la invitada más joven que ha pisado el set del Arte de Gozar. Es una mujer que por el mes se presta que esté aquí. Es una invitada que ustedes la pidieron, muchos de ustedes la pidieron, y que sinceramente yo ya sigo. No tenía el gusto de conocerla en persona, ya lo tengo. Les voy a dar otra pista, es activista y la está rompiendo en las redes sociales porque el contenido que está subiendo es bastante acertado. Está levantando la voz por muchísimas personas, por muchísimas mujeres aquí en Sonora, aquí en Hermosillo. Y hoy la tenemos en el set del Arte de Gozar. Bienvenida, Mariana Valle. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Igualmente, no, conocerte es un honor. Yo también te sigo desde hace bastantito y creo que me encanta lo que haces, me encanta cómo eres y es un gusto estar aquí. No, qué felicidad. Estoy como que no sé ni por dónde empezar porque me agarra en curva esta plática, me agarra en curva en el sentido del formato que he llevado, de platicar de sus carreras, de su vida ya laboral. Sí. Ahorita vamos a empezar, voy a decir tu edad como primicia, porque es algo impactante que para la corta edad que tienes, seas una persona tan perseverante, tan persistente, tan luchona y que de verdad le estés entrando con todo y no te da miedo, o si te da miedo, no se nota. Y qué fregón que tengas, no sé, la valentía de levantar la voz como lo estás haciendo. Tiene 18 años esta criatura del Señor. Próximamente 19, pues ya, ¿cuándo cumples? El 5 de abril. El 5 de abril, ya. Probablemente estemos aquí en tu cumpleaños. No es cierto, pues esto se está grabando en marzo, es el mes de la mujer. Esperemos que salga en este mes, porque sí queremos levantar la voz un poquito más y darle a esta mujer este espacio para que ella nos cuente cómo es que iniciaste, cómo es que empezó esa inquietud en ti. ¿Cuántos años tenías? ¿Por qué? Todo. Pero vamos a empezar con tu niñez. Tu niñez, ¿tú tienes hermanos? ¿Vives con tus papás? Cuéntanos de ti. Sí, yo vengo de una familia de mamá y papá, junto con una hermana. Yo soy la mayor. Mi hermana acaba de cumplir 16 años. Okay. Vengo de papás divorciados, o sea, se divorciaron. Y la verdad es que mi niñez siempre fue como muy feliz, siempre lo digo porque me gusta mucho decirlo y como ser muy consciente de que siempre fui muy privilegiada. Mis papás se esforzaron por que siempre hubiera comida en mi casa, por partirse el lomo trabajando para que a mi hermana y a mí no nos faltara nada, por estar en las mejores escuelas. Ellos nos decían de que ustedes no hagan nada más que estudiar. O sea, dedíquense a estudiar y si pueden, pues disfruten, pero esfuércense siempre. Entonces como que mi niñez fue así. Crecí aquí en Hermosillo y la verdad es que sí, como muy feliz. Ok, tú en primaria empezaste como a meterte por el rollo de concurso de oratoria, concurso de... Tienes cara, ¿eh? Estoy especulando, estoy preguntándote yo así muy al azar si empezó en la primaria. Mira, yo era muy penosa. O sea, yo en el kinder y los primeros años de primaria yo no hablaba, era un pegoste con mamá de siempre estar atrás de ella. Porque, ¿en serio? Sí, me daba como mucha pena socializar y me ponía a llorar cada vez que alguien me hablaba y así era una pesadilla para mamá, la verdad. Y de repente entró a la primaria y me acuerdo que yo tenía una maestra de danza que no sé por qué me ponía a participar siempre en los bailables, en todo, y me ponía enfrente y era como que retarme un poco a salir de como esa zona de confort, ¿no? Y yo me acuerdo que me empezó a gustar, como que luego después de esa pena como que empecé a disfrutar todo y luego ya en segundo, tercero empezó como el lado de oratoria. La verdad es que yo no había como descubierto esta parte de que me gustaba hablar, de que me gustaba expresarme de diferentes temas, pero la verdad. Segundo, tercero de primaria. Sí, de primaria. Oratoria, o sea, sí, bebé. Hermosa, o sea, te imagino ahí, pagaría por verte. ¿Y pues justamente en esos años empiezan, ya ves que siempre hay concursos como de cabildo infantil, diputada infantil. Entonces yo tenía una maestra que yo creo que ella fue como un parteaguas porque, no sé, como que ella vio algo
que siempre me motivaba y era como que me retaba a participar. Y aunque yo no confiara en mí, era como, tú puedes, yo te ayudo con el discurso, yo te ayudo a plantear como el tema, pero participa. Entonces mi primer concurso fue en cuarto año como un poquito más, ¿no? Ya para salir de la primaria un poco, ¿no? Me faltaban 2 años, pero participé en el cabildo infantil y llegó a las últimas etapas. La verdad es que no me lo tomé tan en serio, era como, me gusta y me gustó la experiencia. Ok. Lo disfruté tanto que luego es como que llega el diputado infantil ya en quinto y yo me acuerdo que también con muchas dudas era como ya un tema más complicado que se metía como, me acuerdo que ni siquiera lo entendí tan a fondo en el momento, era como los mecanismos de corrupción que hay en el Estado, cómo lograr que las personas tengan como ese acceso a la información. Entonces yo no lo entendí, pero esa maestra y mis papás me ayudaron como que, bueno, si no lo entiendes, te vamos a ayudar a hacerlo y participa. Oye, pero qué bueno tus papás. O sea, siempre estuvieron bien involucrados en lo que tú ibas haciendo. Sí, como que les gustaba como verme participar. Ok. Un poco estricto, sí, pero no hasta el punto de si no lo disfrutas, pues no lo hagas. Ok. Pero como a mí me gustaba, era como, ok, ayúdenme. Y vamos a hacerlo bien, ¿no? Sí, y la verdad es que siempre he sido así. Si yo me voy a meter en algo, es como que me voy a meter, pero porque lo quiero hacer. Y pues ya hicimos el discurso. Fue la primera como etapa dentro de la escuela. Y luego se dan las votaciones. Paso a la siguiente etapa. Era como la etapa zona de escuelas cercanas. Luego la otra etapa como ya del estado. Y del estado salen 24 niños que son los que participan en como ya la parte final en el Congreso. ¿Y al principio cuántos empiezan? Pues miles del estado. Sí. Cada año se abre como convocatoria entre todos los niños de primaria, de quinto, sexto, y pues participan muchos, ¿no? Ok. Y ya me acuerdo que la verdad es que lo disfruté, me ponía nerviosa porque yo siempre he dicho, nací como tensa, siempre lo digo, me da mucha ansiedad todo, pero no sé, como que ahí noté que dentro de la ansiedad me gustaba mucho expresarme, o sea, como que me gustaba mucho hablar y me gustaba mucho investigar y debatir y como cuestionar, y ahí fue como me di cuenta que era una de mis pasiones. Okay. Entonces ya se llega el día como que anunciaron a los ganadores y yo no me la creía, ¿no? Pero igual seguía como sin darme tanta cuenta que era como una pasión. Ya ese día en el Congreso, que fue como el día final, donde está tu mamá, donde está tu papá, donde te premian y das tu discurso en tribuna en el Congreso y están los otros 20 y tantos niños, fue como, wow, aquí es, y me gustó la sensación y me gustó como cuestionar y estar enfrente de diputados y es como cool. Y desde ahí fue como que algo nació y algo se despertó. Es que luego lo estás contando y me estoy imaginando absolutamente todo y te estoy imaginando a ti en quinto de primaria haciendo eso. Cuando tú veías a los demás niños, ¿tú veías que todos estaban en la misma posición que tú o tú sentías que tú decías, pero yo quiero un poquito más? La verdad. Mira, en ese momento como que no sé si era muy consciente, pero luego ya después que me puse como a recapitular todo, fue como me gustó tanto que quiero más, o sea que quiero que no se quede aquí, sino si se puede seguir como ese caminito. Y si me invitan a otro concurso, está bien. Y así creo que después de ahí fue que se me empezaron a abrir puertas que iban como por el mismo hilito. Y pues no paré y creo que fui muy encaminada a eso. ¿Tú crees que, bueno, no sé, desconozco esta parte de ti, ¿es una persona que le gusta leer o cómo fomentas o cómo trabajas esa parte de ti para poder reforzarlo? Mira, yo algo que le tengo que agradecer mucho a mi papá es que siempre él me fomentó la lectura. Me acuerdo que en mi cuarto a lo mejor casi no había muñecas, a lo mejor casi no había, no sé, juguetes, pero siempre había libros que a lo mejor eran de mi papá, pero como que a mí me daban mucha curiosidad y luego él se ponía a leerme en la noche. O sea, como que libros a lo mejor que el Quijote. O sea, el Quijote a lo mejor a los 7, 6 años no lo entiendes, pero pues yo me quedaba a escucharlo porque mi papá me lo estaba leyendo. Entonces era como que se empezó a despertar como eso en mí y luego me cuenta mi mamá que yo en lugar de preferir o entretenerme jugando y estando con las muñecas, era como que ella me compró como una mesita de juguete y siempre estaba en la mesita escribiendo y siempre tenía un libro y aunque rayara los libros era como que ese interés como genuino que tenía hacia la lectura. Y ahora pues sí, es como
que me gusta mucho leer. La verdad es que no leo algo que no disfrute y sí, me encanta. Ok, es que me gusta mucho rescatar ese tipo de puntos porque es literalmente una bebé, una niña que está aprendiendo de dónde tomas herramientas. O sea, estás diciendo que tus papás se rifan, se han rifado siempre, qué cool, pero también qué padre y cuando se lleva, se lleva. Siento que eso es inevitable, ¿verdad? O sea, cuando se trae agua en la sangre y que vas descubriendo que te va encantando, o sea, vas escarbando hasta que encuentras todo el tesoro que tú lo encontraste en ese concurso. ¡Wow, Kevin! O sea, muchas felicidades. ¡Qué orgullo! Y después de ahí en sexto te gradúas de primaria, continúas por ahí. ¿Estuviste en escuelas que tuvieran siempre actividades, verdad? ¿O tú las buscabas por fuera? Mira, en toda la primaria como que no estaba, o sea, no era como muy consciente de que se podía participar en tantas actividades. Okay. Siempre era como lo más interno de la escuela, sociedades de alumnos, estos concursos. Luego ya que salgo de la primaria fue como pues otro mundo, cambiarme totalmente, no sé, como de ámbito. Yo digo que a mí cambiarme a la secundaria me costó mucho ese primer año porque yo venía de otra escuela, me cambio a una escuela donde ya había como grupitos muy formados y era como que yo los primeros días yo le decía a mamá, por favor, cámbiame de la escuela porque no me habla nadie, porque no le hablo a nadie, porque siento que no conecto con las niñas, porque me la estoy pasando muy mal. El primer día me encerré a llorar en el baño porque era así como que no me siento parte. Y mi único como refugio fue, no sé, empezar a buscar actividades, empezar a buscar actividades en esa escuela o fuera, o centrarme como mucho en eso. ¿Y fuiste encontrando en esa secundaria ya gente que te fue por medio de las actividades o si te fuiste haciendo amigas poquito a poquito? Mira, no, posteriormente ya fue como que, lo digo, qué ridícula, o sea, era una semana, era la primera semana y todo. Pero sí creo que cuando empiezas a participar en concursos, como desde la primaria, hay un hilito que te va llevando y luego te encuentras a una persona que te invita a otra parte y si no lo buscas, era como que... O te la topas igual, o sea, que me gusta esto, si te estás escribiendo, yo también voy a entrar, o total, así, ¿no? Sí, entonces ya como que encontré un balance entre amigos, pero también intentar buscar concursos que luego se volvió como una parte como ya no tan sana porque después de buscar tanto y de querer como, no sé si sobresalir, no sé si... O tener hambre, tanta ambición. Exacto, ¿sabes? luego fue como, se tornó un poco oscuro y no sé, pero sí comencé de esa manera. Bueno, ¿por qué dices, me voy a ir a eso que acabas de decir porque me llama la atención? ¿Por qué dices que se empezó a volver oscuro? O sea, ¿empezaste a de verdad no disfrutarlo y nomás querer más y más? ¿O a qué te refieres? Mira, ahora ya que lo veo con retrospectiva y todo, como que fui muy consciente de que en ese momento yo decía que lo disfrutaba, pero la verdad es que luego fue como despertar mucha ansiedad y no darme cuenta que era mucha ansiedad. Okay. Y ¿ahí la conociste, la ansiedad, por ejemplo? No, yo siempre le dije a mamá y ahora se lo digo. Yo creo que mi ansiedad empezó desde los primeros años de primaria. Yo recuerdo que me ponía muy mal de ida a la escuela. O sea, yo sí sabía, mi casa estaba de un punto y la escuela estaba hasta el otro, o sea, lejísimos. Entonces teníamos que salir con mucho tiempo de mi casa a la escuela. Y a veces pues no daba porque eran dos niñas y mi mamá cuando se divorció era como que ella todo. Entonces luego salíamos tarde y yo me ponía muy mal y me ponía a llorar y era temblor en el cuerpo y tensión en la espalda y era como, y mamá como que no lo entendía y era como, tranquila, o sea, vamos a llegar, pero yo me ponía muy mal. Y no lo entendía y yo luego me sentía como muy mal conmigo y ahora lo veo y digo, a lo mejor esa era la ansiedad que se fue despertando. Y ya con los concursos era como que estar guardando todo y no hablar con nadie. Y luego sí, cuando empiezas a buscar meterte en tanto y como luego esta parte inconsciente de querer sobresalir porque te das cuenta que tienes atención, porque te das cuenta que la gente te conoce, es como te metes. Y ya me di cuenta que luego ya no era un disfrute genuino, o sea, era como, pues lo tengo que hacer, pues es que ya luego... volver un poquito tóxico, que es una extraña palabra o muy trillada y siempre la mencionemos. Creo que ahí ese es un muy buen ejemplo de cuando se vuelve tóxico, cuando lo empiezas a embarrar y no a disfrutar, no a gozar. Y bueno, ¿toda la secundaria fue igual o si sentiste, o sea, que te volviste a levantar a decir, ok, voy a ser un poquito más consciente? ¿O cómo fue ese proceso de poder hacerlo un poquito de manera más sana, todo eso que te encantaba? Mira, yo en ese momento no era consciente, o sea, yo lo hacía, pero creo que en ese momento no te das cuenta de que verdaderamente no lo estás disfrutando. Es como... entiendo.
es como hacerlo y como estar en automático y luego te sientes bien porque te lo aplauden y es como que bien y luego buscas más y estás como en ese círculo. Y yo sí lo hablo con mamá y le digo, es como que fallaron muchas partes aquí porque aunque ustedes me ayudaron siempre, era como que después, pues es que lo tienes que hacer porque ya lo has venido haciendo y todo. Entonces, yo creo que ya en la secundaria fue como empezar este círculo un poco tóxico en la que empecé redes también, o sea, redes cuidadas por mis papás, pero sí como que con esta doble careta de, mira, sí me gusta mucho lo que estoy haciendo, lo estoy disfrutando y estoy haciendo actividades, pero en realidad ahí empezó como este proceso de mi vida en el que conozco la ansiedad crónica, en el que empiezo como en este proceso depresivo que no se detonó hasta la prepa, pero sí era como que era muy extraño. Yo lo platicaba con mi psicóloga y le decía, es que yo lo disfrutaba y luego no, pero luego sí. Y nunca me dejó de gustar, pero no era como un disfrute genuino. Es que son temas, o sea, es lo que te decía antes de empezar a platicar. Aquí, a acabar, ¿no? Es complicado. Sí. O sea, no es tan fácil, estás muy joven y son temas complejos. O sea, son temas donde a veces ni los adultos, me incluyo, no tenemos conocimiento alguno. O sea, me estás contando ahorita cosas que de verdad me impresiona la edad. Nunca había conocido o tenido tan cerca a alguien que de verdad estuviera tan empapada en eso. Porque sí, amiguitos, no todos tenemos amiguitos en la escuela que entran por tal concurso y así. Pero estamos más acostumbrados a verlos en artístico, en lo deportivo, en lo, ¿no? En otro tipo de actividades. Pero esto es algo que va más allá, porque no nomás estás viendo por ti, siempre has visto por el bien de los demás. Es algo que siempre lo has traído y esa misma presión, o sea, de que tú también quieres ser un poquito mejor, pero también porque buscas un mejor mundo, ¿verdad? Total. Y luego sí es esa parte en la que lo haces, lo disfrutas, pero también te empiezas a perder de muchas cosas. Era como que no hay un balance. Yo me acuerdo que juntadas con mis amigas, era como, no puedo porque tengo que estudiar para esto, o no puedo porque tengo que ensayar el discurso. Y qué bueno que lo mencionas, que te iba a preguntar cómo era tu vida social. ¿Toda tu vida fue así? O sea, o si tenías momentos donde, a ver, voy a dejar esto un ratito y voy a hacer, o si fue lineal esa etapa. Yo creo que ese lado tuyo más bien. Yo creo que llegó un punto en el que era como mucha obsesión de querer como actividades y todo, que yo ahorita siento que como que no, en ese tiempo no conectaba tanto con mis amigas. Era como, sí convivo, sí durante ese tiempo como del día de la escuela, sí te hablo y sí busco compañía, pero como que después, si había salidas, era como que no voy a ir porque luego estás como cansada y quieres descansar y luego... No era tu prioridad. Sí, no era como las relaciones sociales, era como que, bueno, luego. Y yo pensaba que no me afectaba, pero luego ya llegas a la prepa y te das cuenta que como que estoy sola, no tengo amigos. Esta parte no la estudié. Esta parte no tengo a alguien en estos momentos de ansiedad, como a lo mejor no tengo a nadie con quien decirle, oye, me siento así, o de tener pláticas como se supone que las tienes con tus amigos, y es como esta parte que luego también te empieza a tornar como algo oscuro, ¿no? ¿Cuándo empezaste a ser más consciente de estas cosas? Justamente en la prepa. Sí, mira, en la prepa yo entro y creo que en la prepa empezó a detonarse como que con toda esta carga que luego podrán decir como, ay, pues solo eran concursos y todo, pero luego es como una presión que tienes con la familia ya porque son muchos años de el aplauso, de las buenas calificaciones, de sobresalir y llegan momentos como el proceso natural del ser humano que ya no puedes un poco, siendo una niña, es como, llego a la prepa, me va muy bien los primeros años y como que el segundo año empiezo como a explotar un poco, como que ya no me gustaba tanto, nunca bajé las calificaciones, pero sí era como explotar y explotar. Hice muchas cosas que no, o sea, que ya no eran como parte de mí y luego explotó como muchísimo y me doy cuenta que no me di cuenta que se había detonado como una depresión en mí, que yo di un giro de 180 grados y ya no era la niña como que le encantaba participar, ya no era esta niña que siempre estaba feliz y era como, bueno, sí, un poco, o sea, no, nunca tanto, pero sí. Y pues ya, todo esto se traduce en un TCA, todo esto se traduce como ya en... Hay como un concepto que me lo dice el psiquiatra, que te ensimismas en ti y es como,
pues ahora nunca me enfoqué tanto en mí y ahora soy yo y ahora empiezo a ver como súper defectos en mí y pues se tradujo en un TCA que, o sea, como que yo digo que esa fue una de mis mayores pesadillas en los años pasados, era como lidiar con un trastorno de conducta alimentaria, luego esto se tradujo a un intento de suicidio que después lo hice público, pero era como nunca dejar de participar, pero sí tener esa doble cara de la moneda que ahora lo digo en las redes sociales, nunca sabemos qué puede estar pasando la persona, ¿no? Entonces sí, en la prepa fue un parteaguas de romper un camino de como súper este ladito de perfección y que todo sea bonito y todos me conocen como por ser esta niña de concursos y de buenas calificaciones a... Niña 10, pues, niña de ejemplo. Sí, a romperme y como que abrir mi lado humano y volver a encontrarme y volver a disfrutar las cosas y ahora enfocarme en redes sociales es una parte que disfruto y de como que ahora sí conocer temas que me gustan y que quiero tocar y fue como, yo digo que la prepa fue un parteaguas que ahora definió un poco el camino por el que estoy yendo. Cuando tú estabas chiquita, ¿sabías lo que tú querías ser? O sea, estudiar esto o, ay, me visualizo en tal cosa o realmente todo ha sido un camino y te has ido enamorando, te has ido enamorando, te has ido enamorando, digo, con sus altas y bajas, con todo lo que comentas. Lo digo porque muchos nos aferramos hacia un objetivo y estamos, como tú dices, tan ensimismados en lo que uno está pasando por esa cosa y dejas de buscar otro lado. Te lo pregunto porque, insisto, estás muy joven, has pasado muchas cosas. ¿Sí o no? Mira, yo creo que la escuela, la sociedad, en todo, siempre lo traduje para mí en un mensaje de tienes que saber qué estudiar, tienes que siempre como pelear por lo que quieres y tener un objetivo y no desviarte del camino. Y pues como que mis papás nunca me hablaron tampoco tanto de este lado como muy humano de te puedes desenamorar de todo lo que ya conocías y puedes ir conociendo más cosas. Entonces yo desde muy chiquita como iba transitando este camino de, ok, me gusta la oratoria, me gusta la política, pues quiero ser política, pues quiero estar en este lado de el activismo y todo esto. Luego ya tenía como, ya en la secundaria, prepa, los últimos años era de que yo quiero estudiar ciencias políticas y yo quiero estudiar relaciones internacionales y más como este lado profesional así. Pero luego en ese mismo rompimiento, en esa ruptura que tuve de, no sé, de toda yo, fue como desaprender muchas cosas y decir, a lo mejor no me gustaba tanto y a lo mejor no lo estaba disfrutando tanto. Y ahí ya aprendí y me di cuenta y fui como un poco más consciente de que te puedes enamorar de las cosas. Y a lo mejor todo lo que tú creías que te gustaba, en realidad no te gustaba. Y elegir que sí, que no. Sí. Y tú tener el control de eso. Total. Entonces, para elegir la carrera después era como, no sé qué hacer. O sea, todo lo que yo creía, siento que no voy a ser feliz. Estuve a punto de inscribirme en la carrera de Relaciones Internacionales, pero era como algo me decía que no. O sea, no estaba segura, me daba mucha flojera como que hacer el trámite, hacer los ensayos, era como no disfrutarlo. Y algo sí en mí me decía como, no es tu lugar. O sea, entonces, algo que siempre me ha gustado a mí es, no sé, ver como series. Yo desde muy chiquita también veía series de este lado criminal, como cómo se comportan las personas, por qué alguien comete un delito, y era que a mí me encantaban. O sea, yo me la podía pasar viéndolo todo el día. Entonces sí fue una búsqueda de qué me gusta, qué hay afuera que no he visto, qué he hecho, porque durante mucho tiempo también estuve como colaborando con una organización que estaba enfocada a ese lado y fue como, siempre tuve esto y nunca lo vi porque nunca como que no era algo que resaltaba tanto, entonces no me di cuenta y no lo volteé a ver, pero sí estaba aquí y la verdad es que me gustaba y la verdad es que me lo disfrutaba. Y fue como, mamá, papá, no voy a estudiar esto, los lamento, o sea, ellos eran abogados y también era que estudia Derecho, te va a abrir muchas puertas. Sí, pensé que eso estabas estudiando. Sí, y a mí me gusta, pero siento que no era lo primero que quería hacer. Luego, ya yendo a su trabajo, como que yendo al trabajo de mamá y de papá, era como, no me gusta tanto, o sea, siento que mi camino no es estar en una oficina encerrada y hacer muchos trámites y papeleo, no me gusta. A mi mamá le encanta y a mi papá también. Entonces dije,
si yo no siento esta pasión y este amor, la verdad es que no lo voy a disfrutar. Y sí, después de todo este proceso, como que quería algo que disfrutara. Y entonces me entero de la carrera de seguridad pública en la Unison y era como, ok, ven criminología, ven psicología criminal, ven derechos humanos. Está muy encaminado, sí, a lo que me gustaba antes, pero también a lo que disfruto ahora. Y fue como, así lo elegí. Y ahí me di cuenta que había muchas cosas que podías desaprender y volver a construir y así. Totalmente pensé que la carrera, cuando me dijiste el nombre, y yo, policía, o sea, sí te va por ese lado, pues, pero qué interesante todo lo que puedes llegar a aprender si desde un principio estás involucrada en realmente, pues, el camino que se te va presentando y se te va dando. Ok, te pregunto esto de tus estudios todo antes de profundizar con todo lo que tocaste ahorita, que son temas muy fuertes, ¿eh? Todo lo de la estabilidad emocional y son temas muy sensibles que, primero que nada, te agradezco por abrirte aquí con nosotros. Yo sé que ya te has abierto en tus redes sociales. Es de valientes lo que haces y es de reconocerse. No nomás por tu temprana edad, sino por el hecho de ser mujer. Y lo sabes. Y creo que tú también por ese lado te vas. O sea, tienes ya la gente te reconoce, no quiero decir una etiqueta, pero un sello invisible, pero la gente ya te voltea a ver y ¿qué podemos hacer para poder ayudar para esto y esto? ¿Sí o no? O sea, la gente ya te relaciona con eso. Tú cuando pasas la prepa y pasas ese episodio amargo en tu vida, ¿qué fue lo primero que hiciste para buscar ayuda o sea, ¿cómo te diste? ¿Cómo reaccionó Mariana? Mira, sí creo que como que mi despertar viene de un tocar fondo. Te platiqué que yo estoy súper agradecida con mis papás de que siempre buscaron como la mejor educación. Claro. Y yo siempre voy a estar agradecida con ellos. Por supuesto. Sí, ahora lo hablo con ellos y era como, sí, pero tampoco nunca me hablaron. Y no como un reclamo, sino como, es que es una realidad que muchas otras personas también pasan y, o sea, como que hay que reflexionar en esto. Y nunca en mi casa se habló de salud mental, nunca se habló de ansiedad, nunca se habló, o sea, mis episodios esos de ir a la escuela era como que cero era ansiedad y era como una exageración mía. Y aunque no me decían nada, pues tampoco me entendían. Es que antes no se usaba tanto Total. la ansiedad, o sea, Sí. ni siquiera ansiedad era así como que ya quiero entrar a la escuela, o sea, ese tipo, Total. ay, estás emocionado, lo confundes con emoción, pero no. Sí, mis papás, o sea, lo súper entiendo que a mis papás nunca les hablaron tampoco de eso. Mi mamá viene de una mamá como súper militar y también muy tus estudios y enfócate. Y las ansiedades de ellos también, Total. ¿no? O sea, Entonces en mi casa como que nunca se trató, entonces cuando a mí me empezó a pasar me perdí muy rápido, o sea, como que no sabía qué hacer, no sabía dónde buscar ¿todo ayuda. pasó muy rápido en Sí. ese momento o si fue un año completo? ¿Cómo? Sí, fue un año proceso? completo Ok. en el que creo que me deprimí muy rápido y entré como en ese proceso de ya no hay más, o sea, ya me siento así y como que luego mi cabeza fue de ya no puedes hacer nada y así te vas a quedar siempre. Y yo siempre lo digo y por eso creo que es importante hablarlo y por eso, aunque estés joven o no, es como, es una realidad que a veces el cerebro te envuelve y aunque tengas toda una vida y aunque tengas muchas oportunidades y todo, te ves perdida un día y te pierdes. O sea, si no tienes ayuda, te pierdes. Entonces, yo como no se hablaba de esto en mi casa, cuando yo me empecé a sentir como muy mal, yo nunca le dije a mamá, me siento así. Nunca sentía que había la confianza como de hablar de esos temas en mi casa. Entonces, ni a mi hermana, ni a mi papá, ni a nadie. Fue como guardármelo yo. Y si podía estar en mi cama todo un día, era como, es que estoy muy cansada y ya. Y sí, este tema de trastorno alimentario, donde como que esta sociedad te vende una etiqueta y yo nunca me había dado cuenta. O sea, la verdad es que yo cero le daba atención a mi cuerpo. Pero sí en este proceso era como buscar algo en que estar ocupada. Y algo que dijo mi cerebro fue, pues enfócate en un TCA y tu obsesión como para salir de esa depresión va a ser estar contando calorías, estar viendo qué vas a comer. Y entonces te envuelves en que ya estás, pues te sientes mal, pero luego también tienes otra parte de lo único que estoy haciendo es como obsesionarme por la comida y fue un círculo que terminó explotando. Ya después, en donde duré mucho tiempo con ese TCA, casi un año, fue de vomitar siempre y buscar maneras de
ya estaba como muy obsesionada y muy perdida en mi cuerpo de que pues era lo único que hacía porque no tenía otra cosa y porque según yo estaba muy perdida y me sentía muy perdida, entonces fuera como ya colapsas un poco y te das cuenta de que es que ya también tengo un TCA y no hay nadie que me ayude. Y yo dije que un día se iba a acabar porque un día quise experimentar enfocándome en mi cuerpo, pero pensando que un día iba a ser fácil dejar de hacerlo. Y luego ya te enfrentas con la realidad de que no es nada fácil y que ya es como que tu cuerpo lo hace en forma automática y es estar vomitando y vomitando. Y yo sí lo digo, o sea, se lo platicaba a mi psicóloga, es que es impresionante cómo te duele el cerebro, cómo te duele el esófago y te duele todo el cuerpo porque ya no encuentras maneras de cómo parar. Entonces sí siento que después de ahí fue, ¿qué voy a hacer? O sea, no le puedo decir a mis papás, ayúdenme a esto porque para empezar ni se lo esperan. Es como algo improbable que era en mí porque nunca me fijé en mi cuerpo. Entonces, cero la idea de que estaba deprimida tampoco. A lo mejor sí se dan cuenta. Y también una reflexión es como que a veces no queremos enfrentar lo que es incómodo o lo que no sabemos. O sea, a lo mejor mis papás, alguna vez yo recuerdo que estábamos en una casa de mi tía y yo vomité y mi tía le dice a mi papá y fue como que, no, la Mariana no. Entonces fue como, ni siquiera me lo dijeron, pero yo lo escuché y fue como, no queremos enfrentarnos a las cosas que nos duelen. Y si fue en esto de, pues no me van a ayudar, o sea, no sabemos cómo, no sé cómo, y tampoco quise descubrir si me iban a ayudar o no, entonces no pedí ayuda. Y ya llega este punto, como te digo, en el que me siento perdida, no sé por dónde ir, es como, siempre me voy a quedar así, voy a vivir así toda la vida, qué flojera, o sea, qué flojera. Llegó un día en el que estoy sola en mi casa, en el que me empecé a sentir como muy mal, ya mis papás habían notado como este estado en el que ya no participaba tanto en actividades, y fue como, tienes que ver a la psicóloga. Era la primera vez que había un psicólogo en mi familia, o sea, era como, y ya. Fui con ella y como que no conecté al principio, entonces también me formé la idea de que nunca me iban a ayudar y que todo eso que sentía, pues, ni siquiera fui sincera en la primera. Okay. O sea... Pero igual algo estaban haciendo tus papás. Sí. Después ya era como que en este querer ayudar, pues buscas formas, algo. Lo que sea, lo que ellos Sí, tenían en su momento a la mano. Y no los juzgas, o sea, luego haces lo que puedes con lo que tienes, con lo que te enseñaron, súper entendible. Y sí... Aparte también como papás duele. Sí, total. Lo digo ahora que soy mamá, sí, a veces no es que te ciegues, es que sí cualquier cosa negativa que esté pasando como que dices, no, y se me revuelve el estómago porque me imagino, o sea, te estoy escuchando, siento el nudito en la garganta. Creo que es la primera vez que me pasa esto en un episodio y con, no sé, te lo digo honestamente, te repito que eres muy valiente. Gracias por estarnos contando esto. Y qué bueno que mencionas mucho el visibilizar más porque no están solas. Sí. Quien sea que esté pasando por esto, por favor, quédate a escuchar o compárteselo a quien más necesite estar escuchando esto porque es algo que necesitamos a veces, no sabemos, escuchar a lo mejor otra experiencia. No es nada bonito, no estoy diciendo que, ay, vean su experiencia, o sea, no ha sido fácil, pero sí vean que sí se puede salir adelante. Sí, totalmente. Bueno, retomemos, porque sí estábamos así todos en tradiciones. Yo, pues empiezo a ir con la psicóloga, no conecto, me formo esta idea de no va a volver a funcionar nada en la vida, ya no tengo los concursos como antes, ya no sé qué hacer. Y sí recuerdo que un momento de algún día, la verdad es que lo tenía como muy bloqueado, yo ya me sentía muy mal. O sea, en esta escala de sentirse mal, mi mente estaba como intrínsecamente haciendo cosas como despidiéndose un poco de todo. Y era como raro. Yo empiezo a notar que algo ya no está bien cuando, por ejemplo, en una salida a la casa de mis papás era como, a la casa de mis abuelos era, bueno, Mariana, ve a la tienda. Había una tienda cruzando un bulevar y era como desconectada totalmente y yo me quiero aventar. Y era como, luego no estás pensando en este lado de Mariana, es que algo está mal y algo te está diciendo, aviéntate literalmente. Entonces yo fue como, obviamente no lo hice, pero estar muy cerca a querer hacerlo. Era esa parte de quiero hacerlo.
buscar formas como en mi casa, ya sabes, siempre te automedicas y cuando te dan medicamentos, entonces en mi casa había como un cajón lleno de medicamentos y era como, pues tengo medicamentos aquí, tengo pastillas aquí, empiezo a agarrar todos inconscientemente, me los llevo a mi cuarto, los escondo y si en algún momento los ocupo, ahí los voy a tener. Y luego, recuerdo que, como te digo, en un momento yo ya me sentía muy mal y fue como, ya tengo los medicamentos aquí, ya tengo todo aquí, estoy sola. Y por alguna razón, no sé, me manda un mensaje a la psicóloga y me dice, Mariana, ¿cómo estás? ¿Con la que no me hiciste clic? Sí, no, después ya cambié a otra, ¿no? Okay. O sea, como que muy rápido cambié a otra. Ok. Y esa sí empecé a hacer clic, pero seguía como en este estado de no me van a ayudar. Porque así como que se lo vendía a mi cabeza de no me van a ayudar. Y creo que cuando estás en un proceso así, vas perdiendo un poco la esperanza y a veces tienes que tocar fondo, desgraciadamente, para entenderlo. Entonces yo le digo, como que por primera vez fui muy sincera. O sea, nunca pensé ser tan sincera como con alguien más que no fuera conmigo porque nunca había contado como algo así. Y le digo, me siento muy mal, o sea, no sé qué hacer, me siento muy mal, estoy muy cansada. Y ella lo tradujo, está muy cansada. Y me empezó a hacer preguntas como de que, ¿qué sientes? ¿Estás sola? Y así. Entonces, como yo... Aunque ya te mandó el mensaje. Total, en ese momento. Y fue como yo era menor de edad en ese entonces, pues estaba obligada a decirle a alguien. Y le marca a mi papá. Yo no estuve ahí, mi papá estaba en su casa, le marca. Y yo escucho a mamá en la sala que mi papá está ahí. O sea, como que mi papá le habla a mamá, ella estaba en la cocina, como en la sala cocina, se escuchaba en mi cuarto y mi mamá contesta y mi papá estaba en altavoz. Entonces le dice, cuando yo terminé de enviarle los mensajes, ella me dejó de contestar un momento, fue como raro. Entonces mi papá le dice, me acaba de marcarla y mi mamá, espérate. Y luego le dice, como que antes de decirle le dijo, ¿está Mariana ahí? Y fue la psicóloga. O sea, yo escuché y dije, fue la psicóloga. Entonces mi mamá le dice, ahorita te marco, porque está en su cuarto, ahorita te marco. Y a lo mejor ella no sabía que estaba escuchando, pero sí escuché. Entonces yo en ese momento fue, pues hasta aquí. O sea, creo que en ese momento como que me convencí de hacerlo, no sé, muy raro. Y dije, pues hasta aquí. Y yo me acuerdo que dije, en cualquier momento le va a volver a hablar y le va a decir, pero yo no quiero que la psicóloga y mi papá sean quien le diga a mamá. Entonces era una tarde y anoche mi hermana no estaba y yo salgo del cuarto y ya sintiéndome como, o sea, irreconocible yo, como nunca me había visto, le digo a mamá, quiero hablar contigo. Y decir, mamá, quiero hablar contigo me costó todo, o sea, porque yo nunca había hablado con mamá. Fue llevármela al cuarto, encerrarnos y decirle, pues estoy muy cansada, o sea, siento que no, discúlpame, o sea, yo sé que toda la vida has tenido como súper expectativas para mí, para mi vida, siempre me lo has dicho, pero yo siento que no puedo y que no, o sea, que en algún punto no voy a volver a florecer ni nada de lo que tú me digas. Y mamá obviamente fue como shock, fue como, y no entiendo cómo reaccionó, pero reaccionó y fue como, pues dime qué hacemos, ¿a dónde te llevo ahorita? Fue como entrar así como en pánico, pero funcional. Y yo le decía, me digas lo que me digas, lo voy a hacer, pero quiero que tú lo sepas de mí y aunque me intentes ayudar, es como, o sea, lo voy a hacer. Aunque me digas que no, lo voy a hacer. Entonces, no lo hice, porque me dijo, no te vayas, quédate aquí, vamos a platicar, Y en ese miedo como que toda la noche estuvo ahí y nos dormimos abrazadas y fue como, vamos a buscar ayuda y te voy a ayudar, te voy a llevar con el psiquiatra, o sea, vamos a hacer lo que tú quieras. Pero ya estás en un punto muy metido y muy oscuro y caída totalmente. Entonces yo como que dije esperanza, pero no me la compré tanto y fue como al día siguiente, literalmente en 5 minutos que tuve. En 5 minutos fue, estoy sola, pues no cambió nada en estas horas, fue como, yo creo que cuando alguien te lo dice no piensas o no eres como muy consciente de que puede pasar. Y pasó, o sea, yo... En 5 minutos que tuve, mi mamá tuvo que sacar la basura o algo así y me tomé las pastillas y ya no me acuerdo de nada. O sea, ya no me acuerdo de nada. Lo que he contado y creo que ese fue como un momento en el que, no sé, o sea, si de oscuridad algo pasó, no sé. Me acuerdo de ir en la ambulancia y había un paramédico que se llamaba Oscar, que siempre lo digo y siempre lo menciono,
que me dijo, Mariana, abre los ojos, no los cierres, ábrelos porque los tienes muy bonitos y te falta mucha vida por vivir. O sea, y desde ahí ya no supe nada. Despierto en el hospital días después y fue como me acuerdo que vi a mi mamá primero y pues lo supe, o sea, como que no estaba inconsciente de lo que había pasado y fue como ya lo intenté y fallé y no me culpé de fallar, fue como qué vergüenza, no quiero ver a nadie, pero también algo en mí estaba muy consciente de que si había fallado era como ya no lo iba a hacer, o sea, Por algo fallaste. sí, era, no sé, en esa parte consciente dentro de la oscuridad era, si fallé, no lo voy a volver a hacer. Y de hecho me lo dije antes, o sea, como en un momento de lucidez fue, no puedes fallar, porque si fallas ya no hay otra oportunidad. No le vas a hacer esto a tu mamá 2 veces, es como que... Y sí fue como un shock volver a la realidad y sí fue como este proceso de construcción totalmente y de, pues, estar en un psiquiátrico unas semanas y como que desconocer esta parte muy chiquita y es como intentar no culparte de todo porque luego te sueles culpabilizar y es como que yo tenía todo, o sea, yo participé en muchas cosas porque me dejé caer, pero sí fue este proceso, como te digo, de construcción, de no es mi culpa, de algo en mi cerebro, así tenía que pasar. Y sí fueron meses muy intensos de desaparecer totalmente. Yo, para ese punto, antes ya había empezado redes y la verdad es que me estaba yendo como muy bien. O sea, cuando tú pasaste por esto ya eras creadora de contenido. Sí, como en primero de prepa empecé como un poco más. Ok. No tan en serio, o sea, lo hacía cada vez que había un suceso, como, no sé, que pasaba algo importante en Hermosillo, hacía un video o cosas así. Pero ya era continuo, o sea, tampoco era como Igual te estaban reconociendo como, o Sí, sea, un poco. como creadora en ese aspecto, pues. Sí, un poco. Me acuerdo que en ese momento tenía como unos 9,000, 10,000, entonces para mí era un mundo. Y son muchísimos. Y entonces era como que desaparecí casi 6 meses y fue, pues, no sé, o sea, fue raro y luego me llegaban mensajes como, no sé, de personas cercanas y yo me desaparecí, no vi el celular en mucho tiempo, fue como... Y luego llega, fue el Día Mundial de la Depresión, después de eso fue como... No sé, en ese proceso de construcción aprendí muchas cosas. Yo digo que estar para mí en un psiquiátrico fue muy traumante, pero a la vez fue para mí, que venía de un privilegio del que no era consciente. Era como, te dije que mis papás siempre se esforzaron por tenernos en las mejores escuelas y por darnos lo mejor, era estar en mi burbuja de realidad. Entonces, sí entrar a un psiquiátrico y traumarme luego en la Cruz del Norte como primera instancia fue de madre. O sea, hay un mundo ahí afuera que yo no conocía. Y luego sí continuar este proceso de un psiquiátrico privado donde literalmente te sale un ojo de la cara. Es como, si yo me está costando como salir adelante, ¿cuántas personas no pueden? O sea, no pueden porque no pueden. Y desearían tener esto que tú estás teniendo. Sí, entonces sí fue muy traumante, pero a la vez como una dosis muy fuerte de realidad de decir qué afortunada soy y todo lo que tengo. Y hay que hablar de este privilegio porque está esta idea en la sociedad de que todos pueden salir adelante, de que la depresión es como que, ay, pues vas a terapia y nada más y te ayudan y todo el mundo tiene una familia. Claro que no, o sea, ni todo el mundo tiene una familia que te acompañe, ni todo el mundo tiene como el acceso económico para tan siquiera ir a un psicólogo. No todas las personas tienen acceso a medicamentos porque te salen un ojo de la cara. Sí. Y entonces es algo de lo que no se habla. Y también este juicio de que las enfermedades o trastornos mentales eran como, no sé, o sea, y ahí fue como ahí despertar y enfocar un poco más mi contenido y volver a encontrarme a mí en esta parte que me gustaba el activismo y fue como, no sé, un choque en mí y algo que ahorita me lleva por este camino. Sí. Por primera vez en... ¿Cuántos episodios llevo? Me dejaste sin palabras. Estoy sin palabras. Te aplaudo de pie, porque lo que hiciste no es nada fácil. Esa valentía que hay en ti y esas ganas no son en vano. Y que es súper desafortunado lo que pasaste. Obviamente no se le desea absolutamente a nadie. Pero este mujerón que se está formando no fue en vano. Y tú lo sabes. Y ahora sí consciente lo estás haciendo.
Porque ahorita lo que me estás diciendo es que tú misma te diste otra oportunidad, dijiste no vuelve a pasar. Y ahora estás convirtiendo eso en apoyar a gente que a lo mejor ha pasado por eso. Sí, total. Sí, Estoy impresionada porque estas historias las cuentan señoras que sus hijos lo pasan. Sí, o sea, sí te lo han dicho anteriormente. O sea, esto no lo platican. Es algo asombroso lo que estás haciendo. Es algo genial. Gracias. Y te vuelvo a aplaudir de pie, aunque no lo haya hecho literalmente, pero primero que nada, felicidades. Gracias. Por tu contenido, por abrirte, por tu perseverancia y por todo. Gracias. Te abrazo a esa niña y yo sé que tú también la abrazas y wow, es que de verdad me dejas así y el peor de los, o sea, lo peor de todo es que se nos acabó el tiempo. O sea, wow, Mariana, yo nomás quiero pedirte un favor para finalizar esto y es que con ese corazón que la vida, Dios, el universo, en lo que tú creas, creo, porque tienes un corazón enorme, compartas un mensaje a toda la gente que está viendo este episodio, porque te conocen, seguro, porque están viendo esto porque te adoran, estoy segurísima. Algo que quisieras regalarle, basándote en tu experiencia, que sí es desafortunada, pero sí te está trayendo a un mundo muy diferente, que tú le estás sacando un provecho a ti como persona. O sea, estás diciendo, vamos a darle todo. O sea, vamos a darlo todo y vamos a estudiar eso que te apasiona para que no vuelva a pasar. Y para ayudar a otros niños, otras niñas que estén pasando por algo así, o a otra persona, no tiene que ser un niño. Pues yo creo que el mensaje como más contundente que como que yo me he llevado de todo es que siempre se escuchen, que siempre hagan como lo que su corazón les dice, que el privilegio dentro de todo nunca les nuble la empatía, o sea, porque nosotros podemos ser las personas más privilegiadas del mundo, literalmente, pero si no vemos un poquito más allá en la sociedad en la que estamos, ni es bueno para nosotros, porque nosotros no estamos como viviendo en una burbuja, ni es bueno para nadie, porque siempre se necesita empatía para vivir en un mundo así, que siempre se atrevan a hacer lo que ellos quieran. O sea, sí, creo que con el activismo aprendí que ninguna experiencia que te hace llorar es una exageración y que de todas podemos hablar, aunque otras personas la vean como exageración. Y a lo mejor mis temas eran de activismo y de todo, pero encontré un balance en lo importante que es hablar, porque hablar te sana y es como mezclarlo, pero siempre intentar como abrir un poco más los ojos, intentar que otros y que yo misma miremos más allá de todo, de las pantallas, de otro ser humano, y sí ser como muy empáticos con quien tenemos al lado, con nosotros mismos. Yo creo que un abrazo, estamos a un mensaje de distancia, a una sonrisa de sacar a una persona del momento más profundo, del momento más oscuro de sus vidas. Entonces, ese es mi mensaje, que siempre se escuchen, que siempre vayan como encaminados a lo que su ser y la vida les diga, porque creo que todo pasa por algo y sería todo. Y ya por último, eso sí lo voy a agregar. Y ahorita vamos a imaginarnos que yo soy Mariana de la prepa. ¿Qué le dirías? Pues, primero la abrazaría mucho, porque creo que te pierdes un poco queriendo como demostrar muchas cosas. Yo me perdí mucho así. La escucharía mucho, le diría que siempre se tiene a ella, que aunque no tenga nadie, que siempre se tiene a ella y que se escuche a ella y que si ella necesita, busque ayuda a ella. Y le diría que estoy muy orgullosa de ella porque, no sé, siento que fue escalando como pasitos que hoy la convirtieron en lo que quiere ser y una persona mucho más consciente de ella, de dónde está, de lo que se rodea. Y eso le diría que estoy muy orgullosa de ella y que va a salir adelante de alguna manera. Primero que nos tenemos que abrazar porque sí que soy la Mariana de la prepa y tenemos que hacer el acto. Porque sí. Qué bonita, Mariana. Y te vuelvo a compartir esto que estaba pensando cuando te vi cuando entraste aquí al set. No nomás eres bonita por fuera. Tienes un corazón enorme, me encantó conocerte. Wow, es que de verdad me dejaste sin palabras. Te espero aquí.
Próximamente te espero aquí para una segunda parte y que platiquemos de otras cosas que yo te dije que íbamos a hablar de algo y no hablamos de eso. Pero te admiro. Y gracias, yo también. Te admiro mucho. Muchísimas gracias a ti también por ver este episodio. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Como estoy segura que sí, la verdad, no tengo duda alguna. Y no estás sola. Tú tampoco estás sola, ni estás solo. Te mando un beso. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.